Continuamos aquí en Laica a las 10 y como la situación creemos que realmente lo amerita, porque ha pasado de todo en apenas 2 días, es que vamos a seguir analizando un poquito más la situación política de la Argentina con su incidencia en la economía, que parece ser el gran problema a resolver. Totalmente. Bueno, vamos a hablar con la politóloga Débora Gess, que ya está del otro lado con nosotros. Débora, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Paula y Emiliano, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ahí un poco Emi hacía la introducción. Muchos anuncios en el día de ayer y ahora Argentina con un superministro. Bueno, sí, porque ha reunido diferentes carteras que estaban en manos de otros ministros que fueron nombrados por Alberto Fernández. El tema es que lo nombran a Sergio Massa por algo en particular. Realmente la Argentina necesita credibilidad, necesita mostrar signos de gobernabilidad ante una situación económica y política bastante crítica. La crisis de la política se observa por la falta de coordinación, la falta de estabilidad en las autoridades, la falta de credibilidad tanto de la sociedad como de los diferentes actores extranjeros que se vinculan con el país por medio de diferentes negociaciones. La figura de Sergio Massa vendría a ser como la carta más importante que puede ofrecer el gobierno, como el referente político que trate de obtener algún tipo de beneficio para la Argentina, ya sea para obtener más divisas, ya sea para mostrar una imagen de mayor credibilidad ante las buenas negociaciones que han hecho Sergio Massa con otros agentes internacionales, por lo menos el que tiene mejor figura a nivel internacional. Así que bueno, por eso han elegido a Sergio. Yo creo que la Argentina tiene que mostrar signos de seriedad. Lamentablemente, si uno camina por las calles, tanto de la provincia como de otras provincias, o va a la capital de la Argentina, lo único que podemos observar son manifestaciones, signos de bastante cansancio por la economía que está oprimiendo a la población, por la inflación que está afectando en gran medida a toda la sociedad. Entonces se requiere una muestra, un signo de seriedad y de estabilidad, y es la carta que tiene el gobierno, definitivamente. Débora, Sergio Massa, ya que estamos hablando de cartas, ¿es una suerte de comodín que está jugando el gobierno nacional hoy día? Porque fue anti-K, después apoyó a un sector, viajó a Davos con Macri en su momento, formaba parte de esta coalición gobernante sin ser integrante del mismo partido, de uno de los sectores que hoy gobierna la Argentina. ¿Es como esa carta comodín? Eh, el tema es que en la política, y más sobre todo en los frentes políticos que estamos acá en este país, tenemos el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, bueno, y se reúnen personajes que vienen, si uno los analiza de manera individual a cada uno, ¿no?, de frentes políticos totalmente distintos. Massa siempre se ha considerado que forma parte de lo que se entiende como el partido justicialista más ortodoxo. Y el peronismo, si uno lo analiza desde la historia, ha sido un movimiento que ha convocado figuras disidentes de las otras fuerzas políticas. Entonces, o sea, creo que más allá de todo su recorrido, que obviamente se puede criticar y se puede analizar, tenemos que tener en cuenta que en en su presentación o en sus negociaciones, ha tratado bueno, tiene una gran cintura política, eso evidentemente hay que reconocérselo. Y bueno, en las gestiones que le ha tocado desempeñar, tanto en el ANSES en su momento, eh, como en la Intendencia de Tigre, ha tenido un desempeño por lo menos aprobado. Y bueno, creo que eso también lo ayuda a él, y bueno, obviamente su función en la Cámara de Diputados, ¿no?, ha sido bastante reconocida. Es una de las figuras políticas más rescatables dentro del oficialismo.
más allá de todo su recorrido, ¿no? Pero en la política argentina esto es muy común. Lo hemos visto no solo con la figura de Sergio Massa, se ha visto con otras figuras políticas que han pasado de ser de partidos conservadores al partido justicialista, lo hemos visto en la década del 90, en el 2000, ahora. Entonces, más allá de su recorrido, acá lo importante es cómo ha actuado en el momento que ha tenido que gestionar. Y eso es lo que se le reconoce a él, y se lo vuelvo a repetir, de las figuras que hay en el oficialismo, es la figura más recatable, a nivel nacional, obviamente. Débora, recién dijiste que el gobierno necesitaba credibilidad. ¿Cómo se ve esto respecto a los mercados, al FMI? Luego de la reunión que tuvo Batakis con Kristalina Georgieva, vuelve y bueno, finalmente se entera que Massa va a ser nuevo ministro de Economía. 10 días aproximadamente duró Silvina Batakis dentro de la cartera. Y sí, o sea, lo que se demuestra es que, como te lo vuelvo a repetir, hay una falta muy grande de coordinación en el gobierno. Creo que a veces no se quiere comunicar lo suficiente el nivel de gravedad económica que tiene el país, y quieren, con nombramientos sucesivos, tratar de maquillar la realidad económica que hay en nuestro país. Y lo que o sea, cualquier persona, no solo los organismos multilaterales, sino cualquiera que esté en otro país y observe la situación que hay en la Argentina, lo único que te van a decir es que son situaciones muy payasescas, ¿sí? Falta de seriedad, y por eso están jugando esta última carta, como se podría decir, pero que sirva y para tener algún tipo de credibilidad. Si vos te pones a analizar la concentración de ministerios que están en la figura de Massa, son los ministerios o las carteras más importantes para mejorar la situación económica de la Argentina. Y lo que pasó últimamente con la última ministra, la verdad que, bueno, es bastante lamentable, pero estamos ya acostumbrados en estos 2 años y medio de gestión del gobierno nacional, un nivel de incoherencia y de falta de seriedad en el mantenimiento, en la estabilidad de sus funcionarios. Entonces, creo que esto es como lo último que se puede esperar, ¿no? De las decisiones que ha tomado Alberto Fernández, obviamente. Débora, más allá de la simpatía o antipatía que pueda llegar a generar Sergio Massa, es la decisión que ha tomado el gobierno nacional, y hay buenas expectativas, me parece, respecto del futuro, al menos el futuro en los próximos días o semanas. Parece que los mercados lo ven como una figura de estabilidad. Y por eso mismo es lo que te estaba diciendo. A ver, es la figura del oficialismo que cae más en gracia, por lo menos a los organismos multilaterales, ¿sí? Vos tenés que tener en cuenta que quiénes son las figuras políticas del oficialismo más importantes. Bueno, por un lado, la figura del presidente, la figura de Cristina, ¿sí? Y en este caso la figura de Sergio Massa, que son como los referentes de las fuerzas que conforman el Frente de Todos, ¿sí? Entonces, de esas tres figuras, la más potenciable, por lo menos para el mercado o para los organismos internacionales, es Sergio Massa. ¿Por qué? Porque la figura de Cristina Kirchner en el ámbito financiero, en el ámbito económico, en el ámbito empresarial, obviamente tiene una imagen muy negativa para esos sectores. Alberto Fernández ha tratado de elegir en su gabinete personas de mayor confianza, y algunas personas o funcionarios que han sido colocados por el kirchnerismo. Entonces, la única figura en el Frente de Todos o lo que hay en el oficialismo es Sergio Massa, que, como te vuelvo a repetir, no solo en sus negociaciones o en sus vínculos con organismos internacionales, sino que se considera que sus gestiones han sido positivas o
aprobadas en los ámbitos en donde le ha tocado gestionar. Entonces, dentro de, como te puedo decir, de lo que se ofrece en el gobierno, él es el que tiene o sea, un nivel de aprobación más alto de lo que hay, ¿no? De las figuras del gobierno que hay. Y si a él, en estos años que quedan del gobierno de Alberto Fernández, en sus decisiones o su desempeño, es por lo menos aprobado, puede ser un futuro candidato a presidente. Entonces, esta oportunidad no creo que la vaya a desperdiciar y tratará que su gestión en esta función que se denomina, entre comillas, superministro, o que reúne diferentes carteras, por lo menos las más importantes en el ámbito económico, va a tratar de desempeñar lo mejor posible esta función. Débora, ahora, ¿qué va a pasar después en la Cámara de Diputados? Eso es otra cosa que hay que analizar también. Débora, si bueno, hablas de Massa y con estas características, ¿no? Que da un poco de mayor credibilidad, es el que mejor cae en gracia. ¿Por qué, y desde tu experiencia te pregunto, por qué crees que se demoraron tanto en realizar este cambio y no en su momento tras la renuncia de Guzmán? Porque creo que se tiene que agotar, bueno, primero que la cartera económica es una cartera, la verdad, en la situación en la que está el país, bastante arriesgada de manejar. O sea, los indicadores de nuestro país no son para nada favorables. Tenemos un nivel de inflación, un nivel de pobreza, un nivel de indigencia, bueno, la desocupación en algunas épocas se ha podido mejorar, otras caen de acuerdo a cada provincia también, o la productividad que ha obtenido cada provincia en estos años. O sea, son indicadores que realmente no son favorables, y el que tenga que manejar la cartera económica tiene que tener también un nivel de aprobación o una imagen lo suficientemente adecuada para poder manejar este tipo de situaciones. Creo que se agotó la instancia de Batakis, porque bueno, ella había sido funcionaria de la provincia de Buenos Aires, había manejado la economía en la provincia de Buenos Aires, muy influenciada, ¿no es cierto?, por la figura de Scioli, por Daniel Scioli. Sí. No funcionó para quizá los requerimientos o los resultados que se esperaban de su gestión, y bueno, ya no se le consulta a Daniel Scioli, por eso él regresa a la Embajada de Brasil y se presenta a Sergio Massa con su equipo, con sus referentes, con sus funcionarios, con las personas que necesita que estén como sus colaboradores, para que puedan manejar esta instancia. Es como que están agotando las instancias, ¿entendés? O sea, es muy loco lo que se está diciendo, lo que estoy planteando, pero es como una situación de prueba y error, ¿entendés? O sea, probamos con esto, si va bien, bueno, seguimos. Siempre ha sido así la cartera económica en la Argentina. Si ustedes se ponen a analizar a lo largo de la historia, con todas las crisis que hemos tenido, siempre hemos tenido economistas que no duran, o ministros de economía, mejor dicho, que no duran a veces ni siquiera un año. O sea, es como un karma de la Argentina, podríamos decirlo así, la inestabilidad económica que ha tenido nuestro país, y que a la larga ha terminado afectando a la gobernabilidad, ¿sí? No nos olvidemos de la crisis del 2001, por ejemplo. Entonces, hay que ser en esto muy sensatos, y creo que la Argentina tiene que aprovechar un momento de demostrar de que colocar funcionarios, no solo por la simpatía política, sino también por su capacidad, sería lo más lógico para que no tengamos este tipo de resultados, ¿no es cierto? Débora, muchísimas gracias por esta comunicación y por tu análisis. No, gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo. Débora Gess, politóloga, bueno, hablando de lo que sucedió en el día de ayer, ahora tenemos nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Que ha sido bien recibido por los mercados. Estaba justo actualizando la información, esperando a ver qué ocurre con el dólar blue.
principalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero al menos los bonos arrancaron con un alza inicial del 3%. Esto significa que al menos para los mercados, y estos son los operadores del mercado a nivel nacional e internacional, la designación de Massa no ha sido vista como algo negativo o no ha sido rechazada, como sí ocurrió con Silvina Batakis, que estaba tal vez más identificada con el kirchnerismo. Al menos los mercados en este primer día, luego de conocerse esta información, parece que van a recibir a Sergio Massa. Después el devenir de la economía en la Argentina seguirá siendo un misterio, ¿no? Sí, así es. Para mayor información ingresa a nuestro portal de noticias Unidiversidad. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.